Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Seguimos con nuestras experiencias en el plástico. Sí, la vez pasada ya les platiqué cuál era la inspiración que tuve para empezarme a preparar en esto de la inyección de plásticos. Bueno, pues entonces hoy les comparto que después llegué a una compañía que se llamaba Ayarep, empresa muy grande. Ahí empecé a aprender a moldear plástico y principalmente fascias. Eso fue allá por 1997. ¿Sí? Entonces, Ayarep era una compañía mexicana. Tenía 6 máquinas de inyección de 3,000 toneladas y otras misceláneas desde 250 hasta 1,000 toneladas. Y ahí conocí a la persona que más me enseñó de plástico, Claudio Arenas. Claudio Arenas fue mi mentor. Nuevamente, sin que él supiera, yo fui aprendiendo muchas cosas de él. Estuve trabajando 2 años y la verdad, de los mejores maestros que tuve. Para inyectar fascias, él fue el primero que empezó en México y aprendí mucho de sus conocimientos. Y precisamente hoy quiero compartirles lo que me enseñó respecto a las líneas de carro. Claudio, obviamente, pues tenía mucha experiencia con moldes muy grandes. Los moldes que en aquel entonces teníamos era la fascia trasera y delantera del A3, la JX27, JX, después llegaron unas de Ford, pero su sapiencia era absoluta, definitivamente. Aprendí mucho y sobre todo con él a ver cosas que no eran del proceso. Entonces, aquí va la experiencia del día de hoy. Estaba yo en la fascia del JX27, una fascia muy grande, 50 toneladas de peso y más o menos la pieza pesaba 3,5 kilos. ¿Cuál era el problema? Pues, imaginarán, era la fascia con unos cuernitos, ¿sí? Y teníamos algunas ventanitas por aquí. Pues resulta que yo traía en esta parte, yo decía, yo decía que era un rechupe. Obviamente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estaba atacando? ¿Qué es un rechupe? Vamos a checarlo hoy. Un rechupe se da porque tienes una diferencia de espesores. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes bien el flujo, y exactamente en donde tienes esta diferencia de espesores, tiendes a tener un rechupe. ¿Sí? Entonces, yo veía esta línea como un rechupe. Recuerdo mucho, ¿cuál es para que no tengas rechupe, la regla para no tener rechupes, para no tener rechupes, es el 3-1. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener 3 veces la distancia en el espesor de pared y uno en la parte donde queda una costilla o una diferencia en donde vas a meter ahí el material. Cuando tú tienes este 3-1, no tienes rechupes. No aparecen, los rechupes no aparecen. Entonces, empecé a trabajar en eso. ¿Qué es lo que haces cuando tienes un rechupe? Empiezas a empacar más o empiezas a dar más tiempo de empaque. Obviamente, pues ya se imaginarán cuando le quitas el empaque a una pieza tan grande, no se refleja de manera correcta. Entonces, yo recuerdo mucho que pasó Claudio y estaba yo en la máquina intentando quitar el rechupe y me dice, ¿cómo vas? Bien, no, pues no se lo puedo quitar todavía.
Bueno, regreso en media hora. Regresó en media hora y ya yo no había movido absolutamente nada. O sea, el rechupe, no, porque como no era un rechupe, pues no podía quitarse, ¿no? Ya regresa Claudio y me comenta, ya te voy a enseñar. Y me dice, ven, tienes que tocar la pieza, porque esa parte en donde traes esa línea que parece un rechupe, no es un rechupe, es una línea de carro. Una línea de carro, sí, y efectivamente, ¿qué es lo que hace la línea de carro? En la parte de atrás estaba la unión de los botadores. Aquí teníamos una línea de unión en donde se juntan los botadores. Y exactamente en esta línea se hacía el efecto de un rechupe. Recuerdo que me dijo Claudio, tráete a Abel Domínguez, un buen amigo mío también, y ustedes de seguro muchos lo conocen aquí en Puebla y en México. Dice, tráete a Abel y que te ayude. Voy por Abel, ve el carro, efectivamente los carros tenían una ligera deformación y estaban hacia arriba. ¿Qué es lo que hace Abel? Pule todo eso, lo deja al ras los dos carros y desaparece la línea, ¿sí? Entonces en aquella ocasión me dijo Claudio, las líneas de carro aparecen por ese tipo de problemas que ya se salió se desfasaron la cala contra otra cala o la cala contra el molde, o porque está muy caliente. Tienes que aprender a checar si el carro está circulando agua. Ya se imaginarán, en un molde de 50 toneladas, el carro pesaba 300 kilos, ¿no? Entonces, pues es súper fácil checar. Lo tocas y queda perfectamente claro si hay o no hay agua, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? Fue pulir pulir el carro, y dejarlo al ras de la parte del molde contra la que embona. El agua estaba bien. El agua estaba perfectamente bien, tenía suficiente agua. Entonces, pues a partir de ahí empieza también el aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la primera experiencia que quiero compartir con ustedes y sobre todo, en aquel entonces estaba yo rodeado de mucha gente que sabía mucho de fascias. En el caso de mi amigo Abel Domínguez, Claudio Arenas, José Luis Pérez, otros más que me iré acordando, Roger Montoya también, un equipo súper técnico que veíamos cómo sacábamos adelante los problemas y casi todos también muy buenos en lo que hacían, ¿no? Mi amigo Armando Juárez, que le mando un saludo, el jefe en aquel entonces del taller de moldes, que también me enseñó muchísimas cosas. Entonces, esta es la experiencia del día de hoy. ¿Cómo quitar una línea de carro? Tenemos que aprender a diferenciar en lo que es un rechupe y lo que es la línea del carro. Sobre todo para nosotros los que moldeamos fascias, que se nos haga más sencillo. Porque todas estas cosas, pues yo las aprendí en el 97. Cuando llegué a Puebla, en el 2004, en Puebla se empezaron a moldear las fascias hasta si no recuerdo, en el 2003, ¿sí? Y tenían los mismos problemas que nosotros. Bueno, lo mismo. SMP y PO tenían las mismas broncas, ¿no? No saber. Porque estas cosas ya no es de proceso. Estas cosas son de molde. Y si no las sabes,
vas a tener un montón de scrap, un montón de scrap. Entonces, es algo, el tip que les quiero dar hoy, de la experiencia que viví en Ayarep, ¿sí? Bueno, pues nos estaremos viendo la semana que entra. Si ya saben, suscríbanse. Si les gusta el video, manita arriba. Si no les gusta, manita abajo, es válido. Y compartan sus experiencias también. Vamos a empezar a trabajar en compartir las experiencias para ver de qué forma empezamos a aprender nuevamente. Soy Norberto Flores. Muchas gracias por todo y aprendan conmigo a moldear plástico. Adiós.